¿Alguna vez te has preguntado si realmente conocemos el impacto espiritual de todo lo que nos rodea? Si aquellos detalles que parecen insignificantes en nuestro día a día pueden estar afectando nuestra vida de maneras que no imaginamos? Hoy vamos a hablar de algo que muchos nunca consideraron: el destino espiritual de quienes tienen gatos en casa. A veces, lo cotidiano puede esconder verdades espirituales profundas. Puede que sin darnos cuenta, estemos permitiendo influencias en nuestro hogar que impactan directamente en nuestra paz y en nuestra relación con Dios. ¿Será posible que algo tan común como la presencia de un gato tenga implicaciones espirituales? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Vamos a profundizar juntos en esta reflexión, y te aseguro que lo que descubrirás hoy puede transformar tu perspectiva. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo muy especial. Si esta reflexión te está llamando la atención, si sientes que Dios puede estar hablándote a través de este mensaje, dale un me gusta al video. Esto nos ayuda a que más personas puedan recibir esta palabra de esperanza y reflexión. Y si tienes alguna experiencia o pensamiento sobre este tema, déjalo en los comentarios. Queremos saber lo que piensas y poder orar contigo. Además, comparte este video con alguien que también necesita escuchar esta verdad. Vamos a comenzar juntos esta jornada espiritual, buscando la verdad en la palabra de Dios y abriendo nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo quiera revelarnos hoy. A veces nos acostumbramos tanto a lo cotidiano que dejamos de cuestionar el significado espiritual de nuestras decisiones y hábitos más simples y comunes. Nos movemos por la vida aceptando ciertas cosas sin preguntarnos si tienen un propósito mayor o si afectan de alguna manera nuestro caminar con Dios. Y es en esa aparente rutina donde podemos perdernos, donde lo espiritual se mezcla con lo habitual y lo divino se difumina entre lo terrenal. Hoy quiero invitarte a una reflexión profunda, una reflexión que pocos hacen, pero que puede abrir tus ojos a una verdad espiritual importante. ¿Alguna vez has considerado el impacto espiritual que pueden tener los elementos que eliges para tu vida diaria? Y aquí no estamos hablando de grandes decisiones o cambios drásticos. Estamos hablando de algo tan sencillo como tener un gato en casa. Quizás ya estés pensando, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué deberíamos cuestionarlo? Pues bien, la Biblia nos enseña que todo lo creado por Dios tiene un propósito, un significado que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Desde el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, cada elemento tenía un rol específico dentro de la creación perfecta de Dios. Los animales no fueron la excepción. Recuerda cómo en Génesis 2:19, Dios formó del suelo a toda bestia del campo y a toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que les pusiera nombre, demostrando así que cada criatura tenía un propósito y un significado. No podemos tomar a la ligera el hecho de convivir con un ser creado por Dios, aunque a veces pensemos que son solo mascotas o simples compañeros. Todo en la creación tiene un propósito divino, incluso aquellos pequeños detalles que pasan desapercibidos. El problema radica cuando comenzamos a dar por sentado lo que está a nuestro alrededor sin preguntarnos si estamos alineados con la voluntad de Dios o si nuestras decisiones realmente reflejan un entendimiento espiritual profundo. ¿Por qué hablamos de los gatos específicamente? Porque cultural y espiritualmente a lo largo de la historia, estos animales han sido asociados con significados diversos, algunos positivos y otros negativos. Pero lo importante aquí no es lo que la cultura popular dice, sino lo que la palabra de Dios nos enseña sobre cómo debemos discernir lo espiritual. Y quiero que entiendas algo muy claro. No estamos aquí para demonizar ni para santificar a ningún animal, sino para reflexionar sobre cómo nuestro entorno puede influir en nuestro espíritu y cómo debemos ser sabios para discernir lo que trae paz y lo que puede abrir puertas equivocadas. Hay ocasiones en que la presencia de ciertos elementos en nuestro hogar puede generar inquietud espiritual. Y no estamos diciendo que un gato por sí mismo traiga problemas, sino que debemos estar atentos a lo que permitimos entrar en nuestra vida.
La Biblia es clara cuando nos advierte que el enemigo busca infiltrarse en nuestras vidas de maneras sutiles y a veces inesperadas. Recuerda lo que dice 1 Pedro 5:8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso significa que debemos estar en constante vigilancia espiritual, no asumiendo que solo las grandes amenazas pueden afectarnos, sino también aquellas cosas que parecen inocentes pero que pueden abrir puertas espirituales si no estamos atentos. En la antigüedad, especialmente en culturas paganas, los gatos eran considerados animales sagrados o incluso conectados con el mundo espiritual de formas que no siempre eran positivas. En Egipto, por ejemplo, eran adorados como divinidades y aún hoy persisten creencias sobre su relación con energías espirituales. Pero lo que quiero que entiendas es que como cristianos no vivimos bajo las reglas del mundo ni bajo supersticiones. No podemos permitir que conceptos cerrados nublen nuestro juicio espiritual. Nuestro discernimiento debe estar basado en la palabra de Dios, no en creencias populares o costumbres arraigadas en tradiciones que nada tienen que ver con la verdad del Evangelio. Lo que debemos hacer es abrir nuestro corazón a la dirección del Espíritu Santo, pidiendo sabiduría para discernir si algo en nuestra vida está trayendo perturbación o alejándonos de la paz que Dios nos ha prometido. Es fundamental que nuestro hogar sea un lugar de paz, un refugio donde el Espíritu de Dios habite libremente. Por eso, debemos ser cuidadosos con lo que permitimos, no solo en términos de objetos, sino también de actitudes, pensamientos y hábitos que puedan atraer inquietud espiritual. No se trata de vivir con miedo ni de ver lo espiritual en cada cosa de manera obsesiva, sino de tener una mente clara y un corazón dispuesto a examinar nuestras vidas a la luz de la palabra. Dios nos llama a vivir en libertad y en paz, y eso significa no ser esclavos de supersticiones ni dejarnos llevar por ideas preconcebidas que nos alejan de la verdad. No permitas que lo que otros piensan o lo que la cultura dice defina tu percepción espiritual. La verdadera libertad viene cuando caminamos en la verdad de Cristo, cuando dejamos que su luz ilumine cada rincón de nuestro corazón y también de nuestro hogar. Es posible que en algún momento hayas experimentado inquietud o dudas al tener un gato en casa, o quizás alguien te haya dicho que puede traer mala suerte o influencias negativas. Pero recuerda que nuestra fe no está cimentada en el azar ni en creencias humanas. Cristo nos enseñó que no debemos temer a lo creado, sino más bien tener temor reverente hacia el Creador. Si alguna vez has sentido incomodidad, en lugar de dejarte llevar por el temor, busca a Dios en oración, pide sabiduría y dirección para entender lo que está ocurriendo. No podemos dejar que el enemigo use la ignorancia o la superstición para generar miedo en nuestras vidas. Nuestro enfoque debe ser siempre la palabra de Dios. Si sientes inquietud en tu hogar, ora, pide discernimiento y purificación. No temas cuestionar lo que has aprendido culturalmente si eso no coincide con lo que el Espíritu Santo está revelando. Lo importante es que tu casa sea un lugar donde la presencia de Dios se sienta, donde la paz reine y donde todo lo que habite allí sea consagrado al Señor. No hay mejor manera de vivir que buscando siempre la guía de Dios en cada detalle, incluso en aquellos que parecen pequeños o insignificantes. Hoy Dios nos llama a examinar nuestras vidas con valentía, a no conformarnos con lo que siempre hemos hecho solo porque es costumbre o tradición. Permite que el Espíritu Santo te revele si hay áreas en tu vida que necesitan ser entregadas a Él, incluso aquellas que parecen tan simples como la presencia de un animal doméstico. Porque cuando abrimos nuestro corazón a la verdad, Dios nos muestra con claridad el camino a seguir, nos da paz y nos fortalece para vivir en su voluntad sin temor y con plena confianza en su amor. Cuando pensamos en la creación de Dios, a veces olvidamos que cada elemento que existe en este mundo tiene un propósito divino. Nada fue creado al azar. Nada está fuera del alcance de la sabiduría de Dios. Desde el inicio, el Señor ordenó
Todas las cosas con un sentido profundo y específico. Y esto incluye cada criatura, cada ser vivo, cada detalle de la naturaleza. La Biblia nos enseña que Dios creó el universo con un propósito claro y perfecto. Y al observar su creación, podemos ver su poder, su majestuosidad y su intención de mostrarnos algo más grande que nosotros mismos. Es fácil pensar en la creación como algo que simplemente existe, pero la realidad espiritual va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, porque en cada criatura hay un reflejo de la gloria de Dios y una lección espiritual esperando ser comprendida. El Salmo 19:1 dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Y eso nos recuerda que todo lo que fue creado está diseñado para apuntar hacia el Creador, para revelar algo de su carácter y de su grandeza. Cuando miramos un amanecer o escuchamos el canto de un pájaro, estamos presenciando la expresión del arte divino. Pero, ¿cuántas veces nos detenemos a pensar en el significado espiritual de cada ser vivo? ¿Cuántas veces hemos considerado el impacto que ciertas criaturas pueden tener en nuestra vida espiritual? A veces, simplemente asumimos que las cosas son como son, sin preguntarnos por qué Dios permitió que fueran de esa manera. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos, porque si creemos que Dios tiene un propósito para cada cosa, también debemos considerar que incluso los animales que elegimos tener en casa pueden desempeñar un papel en nuestro caminar espiritual. Cuando hablamos de la creación, es importante recordar que Dios no solo creó al hombre a su imagen, sino que también formó a los animales con un propósito específico. Desde el principio, Adán recibió la responsabilidad de dar nombre a cada criatura, lo que significaba reconocer su esencia y comprender el lugar que ocuparían en la tierra. No fue un acto trivial. Fue un momento de profunda conexión entre el hombre y la creación, bajo la guía de Dios. Los animales no eran simplemente seres sin propósito, sino que cada uno tenía un significado en el gran diseño divino. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos claros de cómo Dios utilizó animales para cumplir sus propósitos. ¿Recuerdas cuando Dios envió cuervos para alimentar a Elías en medio de la sequía? Primero Reyes 17, 4, 6. Los cuervos, que generalmente se consideran aves impuras, fueron usados por Dios para proveer sustento a su siervo, demostrando que el Señor puede usar cualquier elemento de su creación para bendecirnos cuando menos lo esperamos. En otra ocasión, Dios usó a una burra para hablar a Balaam, advirtiéndole del peligro que estaba a punto de enfrentar. Números 22, 28, 30. Esto nos enseña que incluso los animales pueden ser instrumentos para advertirnos, para alertarnos, cuando estamos tomando decisiones equivocadas. No subestimemos el poder de Dios para utilizar lo que Él ha creado con el fin de llevarnos de vuelta al camino correcto. Cuando nos detenemos a considerar estas historias bíblicas, comprendemos que Dios no está limitado por nuestras expectativas humanas. Él puede usar cualquier cosa a su favor, incluso lo que parece insignificante o común. Y entonces surge la pregunta: si Dios puede utilizar animales para bendecir, guiar o advertir, ¿podría también el enemigo intentar distorsionar ese propósito y usar lo creado de manera contraria? Es una reflexión que no podemos tomar a la ligera, porque la Biblia nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. Y sabemos que él es experto en tomar lo que Dios hizo bueno y convertirlo en motivo de tropiezo. Por eso, cuando hablamos de tener ciertos animales en casa, no se trata de demonizar lo creado, sino de estar atentos a cualquier influencia espiritual que pueda estar actuando sin que lo notemos. Si en algún momento has sentido una atmósfera pesada o inquietud en tu hogar, no des por sentado que es solo una coincidencia. Lleva esa carga a la presencia de Dios y pídele que te revele si hay algo que necesita ser purificado o entregado a Él. No podemos ignorar la realidad espiritual que nos rodea, porque hacerlo es abrir puertas a lo desconocido sin discernimiento. Dios nos ha dado la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que no lo es.
y esa capacidad debe ser ejercida con oración y dependencia del Espíritu Santo. No hay nada en la creación que esté fuera del control de Dios, pero también debemos recordar que nuestra responsabilidad es cuidar lo que permitimos en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestro corazón. Algunas personas han compartido experiencias donde la presencia de ciertos animales les causaba angustia o inquietud espiritual. Y aquí quiero ser claro. No estamos diciendo que un gato en sí mismo sea una fuente de maldad o que su sola presencia atraiga lo negativo. Pero sí necesitamos evaluar si nuestra convivencia con ciertos elementos está alineada con la paz que Dios quiere para nuestro hogar. No podemos vivir bajo supersticiones ni dejarnos llevar por tradiciones humanas. Pero también es prudente no ignorar lo que nuestro espíritu percibe. Dios nos ha dado el discernimiento para distinguir cuando algo está afectando nuestra comunión con Él, y eso incluye examinar honestamente cualquier situación que genere malestar espiritual. Es posible que algunos se sientan incómodos con esta reflexión, porque toca áreas de nuestra vida que no solemos cuestionar, pero justamente ahí es donde el Espíritu de Dios nos desafía a abrir los ojos espirituales y ver más allá de lo evidente. La creación de Dios es perfecta, pero el pecado y el engaño pueden distorsionar nuestra percepción, y necesitamos volver siempre a la palabra para encontrar la verdad. Recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Así que no abordemos este tema con miedo, sino con la confianza de que si algo en nuestra vida no está alineado con la voluntad de Dios, Él mismo nos lo revelará y nos guiará hacia la verdad. Nuestro deseo debe ser vivir en plenitud espiritual, con un corazón dispuesto a aprender, a corregir y a buscar la paz que solo Dios puede dar. No se trata de condenar, ni de juzgar, sino de estar abiertos a la dirección del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Permanezcamos atentos a la voz de Dios, porque Él desea que vivamos en libertad, en paz y en armonía con su voluntad. Si hay algo en nuestro entorno que necesita ser transformado, purificado o cambiado, Él nos lo hará saber, y cuando caminamos en obediencia y humildad, el Señor siempre nos muestra el camino correcto. Dejemos que su luz ilumine cada rincón de nuestro corazón y cada aspecto de nuestro hogar, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y victoria. Cuando reflexionamos sobre la creación de Dios y su propósito para cada ser vivo, nos damos cuenta de que hay algo profundo que debemos entender. Los animales en la Biblia no son solo criaturas sin sentido, sino que muchos de ellos representan verdades espirituales que el Señor quiso enseñarnos desde el principio. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios utilizó animales para simbolizar características espirituales, enseñanzas morales e incluso para representar su presencia y su poder. No es casualidad que ciertos animales aparezcan en momentos cruciales de la historia bíblica, ya que Dios, en su sabiduría infinita, quiso que comprendamos algo más allá de lo natural, algo que toque nuestro espíritu y nos lleve a reflexionar sobre nuestra relación con Él. Uno de los ejemplos más emblemáticos de este simbolismo espiritual es el Cordero. Desde el Antiguo Testamento, el Cordero ha sido símbolo de pureza, de sacrificio y de redención. Recordemos que cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, les ordenó sacrificar un cordero y marcar los dinteles de sus puertas con su sangre, para que el ángel de la muerte pasara de largo. Éxodo 12:7. Ese cordero pascual no solo simbolizaba la obediencia y la fe del pueblo, sino que también apuntaba proféticamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿No es asombroso cómo Dios utiliza un animal tan manso y vulnerable para representar el sacrificio perfecto de su Hijo? Esto nos muestra que el simbolismo no es arbitrario, sino que tiene un propósito espiritual profundo que apunta hacia la redención. Pero también encontramos otros ejemplos, como el león, que en la Biblia aparece con un significado dual. Por un lado, es símbolo de poder, autoridad y realeza,
como se menciona en Apocalipsis 5:5, cuando se habla de Jesús como el león de la tribu de Judá, mostrando su poder soberano y su capacidad de vencer. Sin embargo, también encontramos al león representando el peligro espiritual, como en 1 Pedro 5:8, donde se nos advierte que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es interesante notar cómo el mismo animal puede simbolizar tanto el poder divino como el peligro espiritual, lo que nos lleva a entender que no debemos quedarnos en la superficie al interpretar los símbolos bíblicos, sino que debemos pedir discernimiento para entender en qué contexto se nos está presentando. ¿Y qué decir de la serpiente, cuya simbología es quizás una de las más claras y contundentes en toda la Biblia? Desde el jardín del Edén, la serpiente se asocia con el engaño y la caída del hombre, cuando Satanás utiliza a este animal para tentar a Eva, Génesis 3:1-4. La serpiente representa astucia, malicia y el peligro de escuchar voces que nos alejan de la verdad de Dios. Pero curiosamente, más adelante en Números 21:8-9, Dios manda a Moisés hacer una serpiente de bronce y levantarla en un asta, para que todo aquel que fuera mordido por serpientes venenosas mirara a esa serpiente y viviera. Aquí vemos un simbolismo paradójico. El mismo elemento que representa el pecado y el castigo se convierte en símbolo de redención y sanidad cuando Dios lo redime. Esto nos enseña que Dios puede transformar aquello que parece perdido en un instrumento de vida cuando se lo entregamos con fe. Otro animal que resuena con fuerza en la Biblia es la paloma, símbolo de paz, pureza y la presencia del Espíritu Santo. Fue una paloma la que Noé envió desde el arca y que regresó con una rama de olivo en su pico, señal de que el diluvio había terminado y de que había paz entre Dios y la humanidad. Génesis 8:11. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, indicando que Dios estaba aprobando y ungiendo a su Hijo para la misión redentora. Mateo 3:16. La paloma, entonces, nos recuerda la paz que viene cuando estamos en comunión con Dios, la pureza de corazón y la presencia constante del Espíritu Santo en la vida del creyente. También debemos considerar el simbolismo de animales que, a lo largo de la historia bíblica, fueron considerados impuros o peligrosos, como el cerdo. En la ley mosaica, el cerdo era considerado inmundo y no apto para el consumo. Levítico 11:7. Esto simbolizaba la necesidad de pureza y de separarnos de aquello que contamina nuestro espíritu. Pero en el Nuevo Testamento vemos un cambio de perspectiva cuando Jesús enseña que lo que realmente contamina al hombre no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de su corazón. Mateo 15:11. Aún así, el simbolismo permanece en el sentido de recordarnos que no debemos permitir que nada impuro contamine nuestra vida espiritual y que debemos vivir en santidad y pureza delante de Dios. El águila, por otro lado, es símbolo de fortaleza, de renovación y de altura espiritual. Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El águila nos invita a elevarnos sobre las dificultades, a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y a confiar en que nuestras fuerzas serán renovadas cuando ponemos nuestra esperanza en Él. El águila representa la capacidad de volar por encima de las tormentas, de enfrentar la adversidad con la certeza de que Dios nos llevará más alto cuando descansamos en su promesa. Cada animal mencionado en la Biblia nos enseña una verdad espiritual, nos revela algo del carácter de Dios o de nuestra propia naturaleza humana. No podemos subestimar el significado simbólico que la palabra de Dios nos presenta a través de estos seres creados. Y cuando miramos hacia nuestras propias vidas, debemos preguntarnos si estamos percibiendo el mensaje que Dios nos está enviando a través de su creación. Los animales
como todo lo demás en este mundo, no son simplemente parte de un paisaje indiferente, sino elementos que pueden tener un impacto espiritual cuando entendemos el propósito que Dios les ha dado. Es fundamental recordar que nuestra interpretación debe estar siempre guiada por el Espíritu Santo y fundamentada en la palabra. No caigamos en la trampa de hacer interpretaciones arbitrarias o supersticiosas, sino que busquemos la verdad con un corazón sincero y abierto a lo que Dios quiere enseñarnos. Porque así como el Cordero nos habla de redención, el león de poder y el águila de renovación, debemos discernir con sabiduría si en nuestra vida hay elementos que, en lugar de traer paz y propósito, están generando inquietud o distracción de nuestro enfoque espiritual. Que el Señor nos dé la claridad necesaria para ver más allá de lo evidente y comprender el propósito espiritual en cada aspecto de su creación. Es muy importante que entendamos que la interpretación de los símbolos espirituales y de los elementos que encontramos en la Biblia no es algo que deba tomarse a la ligera. Vivimos en un mundo donde las creencias populares, las supersticiones y las interpretaciones personales a menudo se mezclan con la verdad bíblica, creando una confusión que puede llevar a muchas personas a desviarse del camino correcto. Por eso, debemos ser cuidadosos al discernir qué es verdad y qué no lo es. No podemos permitir que nuestras experiencias personales o nuestras emociones sean el criterio principal para definir lo que es espiritual o lo que no lo es. Necesitamos fundamentar nuestras creencias en la palabra de Dios, que es la única fuente confiable y verdadera para guiar nuestra vida espiritual. Uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos como creyentes es caer en la trampa de interpretar las cosas a nuestra manera, basándonos en emociones o en lo que otros nos han dicho, en lugar de ir directamente a la Escritura y buscar la guía del Espíritu Santo. Es fácil dejarse llevar por lo que parece lógico a nuestros ojos humanos, pero la Biblia nos advierte en Proverbios 3:5: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto significa que debemos someternos a la guía de Dios y no basarnos en nuestras propias conclusiones. La historia está llena de ejemplos de personas que cayeron en el error precisamente porque interpretaron la voluntad de Dios a su manera, sin considerar lo que realmente decía su palabra. Recordemos el caso de Saúl cuando decidió ofrecer sacrificios a Dios por su cuenta, porque sintió que Samuel estaba tardando demasiado en llegar. 1 Samuel 13:8-14. A sus ojos, parecía una buena idea. El pueblo estaba impaciente, el enemigo estaba cerca, y él pensó que podía resolver el problema por sí mismo. Pero lo que no entendió fue que estaba violando un principio divino al actuar según su propio criterio, en lugar de obedecer las instrucciones de Dios. Este error le costó caro, porque aunque su intención parecía correcta, su desobediencia mostró falta de confianza en el Señor. A veces, nuestras interpretaciones equivocadas también pueden llevarnos a actuar de maneras que parecen espirituales, pero que en realidad están fuera de la voluntad de Dios. Otro ejemplo claro es el de los fariseos en tiempos de Jesús. Ellos conocían la ley al pie de la letra, pero interpretaron muchas cosas de manera equivocada, porque su enfoque estaba en las reglas y no en el corazón de Dios. Jesús los confrontó directamente diciendo en Mateo 23:23: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Ellos pensaban que al cumplir los detalles externos estaban agradando a Dios, pero no entendieron el verdadero propósito de la ley, que es llevarnos a una relación genuina con el Creador. Este es otro ejemplo de cómo la interpretación equivocada de las cosas espirituales puede llevarnos a la hipocresía y a la ceguera espiritual. Lo mismo puede suceder cuando permitimos que nuestras ideas preconcebidas o nuestras experiencias personales definan lo que creemos acerca de ciertos temas espirituales. Cuando hablamos del simbolismo de los animales
o de cualquier otro elemento en la Biblia, no podemos simplemente tomar lo que otros dicen sin cuestionarlo a la luz de la Escritura. Hay muchas creencias que circulan acerca de los gatos. Por ejemplo, algunos los consideran animales de mala suerte, otros creen que pueden atraer espíritus o incluso ser portadores de energía negativa. Pero debemos preguntarnos, ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? ¿Hay fundamentos bíblicos para creer en estas cosas? No podemos permitir que nuestra fe se base en ideas populares o en tradiciones humanas que no tienen respaldo en la palabra de Dios. Pablo nos advierte en Colosenses 2:8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto significa que debemos filtrar toda enseñanza y toda creencia a través de la verdad de Cristo y no dejarnos arrastrar por lo que suena espiritual, pero que en realidad no tiene sustento en la palabra. Debemos ser conscientes de que el enemigo siempre intentará utilizar nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras inseguridades para sembrar mentiras en nuestra mente. Él sabe que cuando nuestras creencias no están firmemente arraigadas en la verdad de Dios, somos vulnerables a ser engañados. Por eso, es esencial que alimentemos nuestra mente y nuestro espíritu con la palabra, que busquemos a Dios en oración y que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en toda verdad. Jesús dijo en Juan 16:13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad». Y esa promesa sigue vigente para nosotros hoy. Hay muchos que, por falta de discernimiento, permiten que sus vidas espirituales se contaminen con supersticiones disfrazadas de sabiduría espiritual. Esto puede llevar a la confusión y al temor innecesario. No podemos vivir en una constante sospecha de que todo a nuestro alrededor es una amenaza espiritual. Dios no nos ha llamado a vivir en temor, sino en fe y en libertad. Necesitamos pedir a Dios que purifique nuestras mentes y corazones para que podamos ver las cosas desde su perspectiva y no desde una visión distorsionada por el miedo o la tradición humana. La clave está en recordar que la palabra de Dios debe ser nuestro fundamento en todo momento. Cada vez que enfrentemos una situación que nos cause duda o temor, debemos preguntarnos, ¿esto concuerda con lo que la Biblia enseña? ¿Estoy reaccionando con base en la verdad de Dios o en ideas humanas? Esa es la manera de mantenernos firmes en la fe y de evitar caer en errores que puedan alejarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Que el Señor nos conceda sabiduría para discernir lo que viene de Él y lo que no. Que nuestras decisiones estén siempre alineadas con su verdad y no con nuestras emociones o interpretaciones personales. Porque cuando permitimos que la palabra de Dios guíe cada pensamiento y cada acción, podemos vivir en la certeza de que estamos caminando en la luz y no en la oscuridad del error. Que cada paso que demos esté fundamentado en la roca firme que es Cristo, y no en arenas movedizas de interpretaciones equivocadas o percepciones humanas. La realidad espiritual es mucho más profunda y compleja de lo que a menudo imaginamos. A veces, al vivir en este mundo tan material y enfocado en lo tangible, olvidamos que hay dimensiones invisibles que afectan directamente nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras relaciones. No podemos ignorar que la Biblia nos advierte sobre la lucha que enfrentamos contra fuerzas espirituales de maldad en lugares celestiales, como dice en Efesios 6:12. No estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa realidad espiritual no se queda fuera de nuestro hogar, sino que muchas veces intentará infiltrarse en el lugar donde habitamos, porque el enemigo sabe que si logra perturbar la paz de nuestro entorno, podrá afectar también nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios. Y es que el enemigo siempre buscará formas sutiles de infiltrarse en nuestras vidas, de sembrar inquietud, miedo, discordia. A veces lo hará a través de circunstancias, a veces a través de personas, y otras veces incluso utilizando elementos físicos que, sin que lo notemos,
abren puertas espirituales que pueden traer consecuencias negativas. Por eso es tan importante mantenernos vigilantes, espiritualmente discernidos y constantemente en oración, porque no basta con simplemente declarar que somos hijos de Dios. Necesitamos también proteger el ambiente en el que vivimos, purificar nuestro hogar para que sea un lugar donde el Espíritu Santo habite con libertad y donde la paz de Cristo reine. La Biblia nos enseña en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esto significa que nuestro hogar debe estar consagrado a Dios en todos los aspectos, no solo en palabras, sino también en acciones. Muchas veces permitimos que ciertas cosas entren a nuestra casa sin cuestionarnos su origen o su significado espiritual. No estoy diciendo que vivamos con miedo o que nos volvamos supersticiosos, pero sí que tengamos la sabiduría de discernir si hay elementos en nuestro hogar que están afectando la atmósfera espiritual. Porque cuando la presencia de Dios está en un lugar, hay paz, hay armonía, hay libertad. Pero cuando el enemigo logra entrar, lo primero que intenta robar es la paz. Esa inquietud que a veces sentimos sin razón aparente puede ser una señal de que hay algo en el ambiente que necesita ser purificado, algo que debe ser entregado a Dios para que su luz exponga lo que está oculto. Si alguna vez has sentido que tu hogar se ha vuelto un lugar pesado, donde la discordia, el malestar o incluso el miedo parecen haber encontrado residencia, quiero animarte a que no lo tomes a la ligera. La oración es la herramienta más poderosa que tenemos para limpiar y purificar nuestro espacio. No hay nada que el poder del Espíritu Santo no pueda transformar. Y esto no significa que debamos culpar a objetos o animales de nuestros problemas espirituales, pero sí que debemos ser conscientes de que algunos elementos pueden estar asociados a prácticas o creencias que no honran a Dios. Por eso es esencial dedicar nuestro hogar a Cristo, orar en cada habitación, consagrar cada rincón y declarar que ese lugar pertenece al Señor. Recuerdo una historia real de una familia que, sin saberlo, tenía en su hogar varios objetos que habían sido traídos de otros países, objetos que tenían significados espirituales ocultos y que, sin que ellos lo supieran, habían abierto una puerta a la opresión espiritual. La familia comenzó a notar que había constantes discusiones, insomnio y un malestar generalizado que no parecía tener explicación lógica. Pero un día, al orar juntos y pedirle al Señor que les mostrara si había algo que necesitaba ser removido, el Espíritu Santo los llevó a revisar ciertos objetos que habían estado ahí por años sin cuestionar su origen. Al orar sobre esos elementos, sintieron claramente que había algo espiritualmente negativo asociado con ellos y decidieron deshacerse de todo lo que no glorificara a Dios. Desde ese día, la atmósfera de su hogar cambió radicalmente, la paz volvió y pudieron experimentar nuevamente la presencia de Dios de una manera tangible. A veces, lo que traemos a nuestro hogar puede tener un impacto más profundo del que pensamos, porque no se trata simplemente de objetos físicos, sino de lo que esos objetos representan espiritualmente. Por eso es fundamental que cada cosa que permitimos en nuestro espacio esté consagrada a Dios. No estamos hablando de volvernos obsesivos o paranoicos, sino de ser intencionales al consagrar nuestro hogar al Señor. La palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto significa que cuando oramos y declaramos la verdad de Cristo en nuestro hogar, estamos utilizando las armas espirituales que el Señor nos ha dado para destruir cualquier influencia negativa. Purificar nuestro hogar no es simplemente una acción física, es un acto espiritual de entrega y consagración. Es reconocer que cada espacio, cada objeto, cada rincón pertenece al Señor y debe reflejar su gloria. No podemos permitir que cosas que no glorifican a Dios tengan lugar en nuestra vida diaria. Si sentimos que algo está afectando la paz de nuestra casa, debemos traerlo a la luz
pedir discernimiento y tomar la decisión de entregar todo lo que no glorifique a Cristo. A veces, basta con una oración sincera. Otras veces será necesario remover ciertos elementos, pero siempre debemos hacerlo guiados por el Espíritu Santo, no por miedo, sino con la convicción de que nuestro hogar es un lugar donde Dios debe ser honrado. Si alguna vez has sentido que hay algo que no está bien en tu hogar, no ignores esa sensación. Ora, busca la guía del Señor, pídele que te muestre si hay algo que necesita ser purificado. Porque cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él nos responde, nos muestra el camino y nos guía hacia la verdad. La purificación espiritual de nuestro hogar no es un ritual vacío, es una declaración de que Jesús es el Señor de cada área de nuestra vida. Es reconocer que no podemos permitir que nada interfiera con la paz que Dios quiere darnos. Hoy te invito a que tomes tiempo para orar en tu casa, para caminar por cada habitación, pidiendo al Señor que limpie y purifique, que exponga cualquier cosa que no le glorifique y que traiga su paz de vuelta. No hay mejor lugar que un hogar lleno de la presencia de Dios, donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido y donde su luz disipe toda sombra. Permite que tu casa sea un refugio de paz, un lugar donde la oración sea constante y donde la alabanza eleve el nombre de Jesús por encima de cualquier circunstancia. Porque cuando Jesús está en el centro, cuando su nombre es exaltado, no hay lugar para el temor, no hay espacio para la discordia, solo hay lugar para la presencia transformadora del Espíritu Santo. Que el Señor te guíe en este proceso de purificación y que su paz inunde cada rincón de tu hogar. A lo largo de nuestra vida cristiana, todos enfrentamos momentos en los que sentimos que nuestro hogar se convierte en un lugar de conflicto, de angustia o de tensión espiritual. A veces no logramos identificar el origen de esa carga que parece invadir nuestro espacio, pero en nuestro corazón sabemos que algo no está bien, que algo está interfiriendo con la paz que Dios desea para nosotros. Y es precisamente en esos momentos cuando necesitamos recordar que la oración y la entrega total a Dios son nuestras armas más poderosas. El poder de la oración transforma situaciones que parecían imposibles, cambia atmósferas pesadas en lugares llenos de paz y libera corazones que antes estaban atrapados en la angustia. Quiero compartir contigo algunos testimonios que demuestran cómo Dios transforma vidas cuando decidimos consagrar nuestro hogar a Él. Recuerdo el testimonio de una mujer que durante años luchó con una profunda opresión en su casa. Cada noche sentía un temor inexplicable, escuchaba ruidos extraños y la tensión entre los miembros de su familia aumentaba sin razón aparente. Ella pensó que tal vez estaba imaginando cosas, pero con el tiempo, la situación se volvió insoportable. Un día, mientras escuchaba una predicación sobre la purificación espiritual del hogar, sintió un fuerte impulso de orar en cada habitación, de declarar que su casa pertenecía a Cristo y de remover cualquier objeto que no glorificara a Dios. Así lo hizo. Caminó por cada espacio de su casa, orando en el nombre de Jesús, pidiendo que el Espíritu Santo llenara ese lugar con su presencia. También identificó ciertos elementos que había recibido de otras personas y que no sabía su procedencia espiritual, y decidió deshacerse de ellos con oración. Desde ese día, la paz volvió a su hogar, el temor desapareció y su familia comenzó a experimentar una armonía que no había sentido en mucho tiempo. Otro testimonio poderoso es el de una pareja que había estado enfrentando constantes discusiones y desunión en su matrimonio. Por alguna razón, siempre que intentaban hablar sobre temas importantes, las conversaciones se tornaban en peleas acaloradas que dejaban heridas emocionales profundas. Después de recibir consejería pastoral, comprendieron que necesitaban dedicar tiempo a orar juntos, específicamente pidiendo la presencia de Dios en su hogar. Comenzaron a reunirse cada noche para leer la Biblia y clamar por su matrimonio, y algo hermoso sucedió. El ambiente comenzó a cambiar.
el enojo cedió su lugar al diálogo respetuoso y, con el tiempo, descubrieron que su hogar se convirtió en un refugio de amor y comprensión. Lo que antes parecía imposible de resolver fue transformado por el poder de Dios, porque donde su espíritu está, hay libertad y reconciliación. También recuerdo el caso de un joven que luchaba con pesadillas recurrentes y una constante sensación de inquietud en su habitación. A pesar de ser cristiano, no entendía por qué experimentaba esos ataques nocturnos. Fue entonces cuando un amigo le sugirió orar específicamente por su habitación, renunciando a cualquier influencia que pudiera estar afectando su sueño. El joven tomó esta sugerencia en serio y comenzó a orar cada noche, declarando la victoria de Cristo sobre su mente y su descanso. Además, se deshizo de algunos objetos que, aunque parecían inofensivos, estaban relacionados con prácticas espirituales cuestionables. Con el paso de los días, las pesadillas cesaron y pudo dormir en paz. Lo que parecía una simple rutina de oración se convirtió en un acto de fe que transformó completamente su entorno. Estos testimonios nos enseñan que Dios honra la fe de aquellos que buscan su presencia con sinceridad. No se trata de seguir rituales vacíos ni de caer en supersticiones, sino de reconocer que el poder del Espíritu Santo es suficiente para liberar, restaurar y traer paz donde antes había caos. No importa cuán grande sea el problema o cuán pesada sea la carga. Cuando invitamos a Jesús a ocupar el centro de nuestro hogar, todo comienza a alinearse bajo su perfecta voluntad. A veces, lo único que se necesita es dar ese paso de fe, abrir nuestro corazón y decir: Señor, esta casa es tuya, ven y habita aquí, trae tu paz, restaura lo que está roto y libéranos de cualquier opresión. Y cuando hacemos eso con un corazón humilde y dispuesto, Dios responde, porque Él es fiel a su palabra y no nos deja solos en medio de nuestras batallas espirituales. No subestimemos el poder de una oración sincera, de una entrega genuina, porque cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y permitimos que Dios tome el control, las cadenas se rompen, el miedo se desvanece y la atmósfera de nuestro hogar cambia. No importa cuánto tiempo hayas lidiado con situaciones difíciles, Dios tiene el poder de transformar lo que parece imposible. Si hoy sientes que tu hogar necesita un toque divino, no dudes en clamar al Señor, en buscar su rostro con humildad y en consagrar cada espacio de tu vida a su cuidado. Porque donde Dios habita, el enemigo no tiene autoridad, y donde su luz brilla, toda oscuridad tiene que huir. Que esta verdad llene tu corazón de esperanza y te impulse a confiar plenamente en aquel que puede hacer nuevas todas las cosas. Caminar en la verdad y en la libertad espiritual es un llamado constante que Dios nos hace a través de su palabra, porque el Señor no desea que vivamos atados por el temor, por la culpa o por las mentiras del enemigo, sino que seamos verdaderamente libres en Cristo. Sin embargo, esta libertad no significa ausencia de lucha, sino el poder de enfrentar cualquier circunstancia con la certeza de que el Señor está de nuestro lado, que su Espíritu nos guía y que su verdad nos sostiene. La Biblia nos enseña en Juan 8:32 que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad no es simplemente un conjunto de ideas o enseñanzas, es una persona, es Jesucristo mismo quien declaró: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Cuando caminamos con Él, cuando permitimos que su verdad transforme nuestra manera de pensar y de vivir, entonces experimentamos una libertad genuina que no depende de las circunstancias externas ni de lo que otros digan o hagan. Muchas veces nos encontramos luchando con cargas innecesarias, porque hemos permitido que pensamientos incorrectos se establezcan en nuestra mente, ideas que contradicen la verdad de Dios y que poco a poco nos atan a la ansiedad, al miedo, a la inseguridad. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que no somos esclavos del pasado ni de nuestros errores, porque en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Sin embargo,
Para caminar en esa libertad, necesitamos renovar nuestra mente continuamente con la palabra de Dios. No basta con haber recibido a Cristo en nuestro corazón si seguimos alimentando pensamientos que nos llevan a la duda o a la condenación. Necesitamos alinear cada pensamiento con lo que Dios dice de nosotros. Permitir que su voz sea más fuerte que cualquier otra voz que intente acusarnos o desviarnos del camino correcto. La libertad espiritual también implica reconocer que no necesitamos cargar con culpas que Cristo ya llevó en la cruz. A veces el enemigo intenta hacernos sentir indignos del perdón, recordándonos constantemente nuestras fallas y errores pasados. Pero la verdad es que Jesús pagó el precio completo por nuestra redención. Y si Él ya nos ha perdonado, no tenemos por qué seguir arrastrando cadenas que fueron rotas en el Calvario. Pablo lo expresó claramente en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa es la realidad que debe gobernar nuestra mente y corazón. No somos definidos por nuestro pasado, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros, y si estamos en Cristo, somos libres para vivir en paz, sin temor a la condenación. Otro aspecto fundamental de caminar en la libertad espiritual es aprender a vivir bajo la gracia y no bajo la ley. Muchos cristianos, aunque han recibido el regalo de la salvación por gracia, continúan intentando ganarse el favor de Dios a través de sus propios méritos, como si sus esfuerzos fueran suficientes para asegurar su aceptación delante del Padre. Pero la verdad es que la gracia de Dios es un regalo inmerecido que no podemos comprar ni alcanzar por nuestras propias fuerzas. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando comprendemos esto, dejamos de luchar por nuestra propia justicia y comenzamos a descansar en la justicia perfecta de Cristo que nos ha sido otorgada. A veces nuestra libertad espiritual también se ve afectada cuando permitimos que la opinión de los demás tenga más peso que lo que Dios dice de nosotros. Es fácil quedar atrapado en el afán de complacer a las personas, de buscar aprobación en lugares equivocados, pero esa necesidad de aceptación puede convertirse en una cárcel que limita nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos recordar que ya somos aceptados en el amado, que el Padre Celestial nos ha adoptado como sus hijos y que no necesitamos vivir para impresionar a otros, sino para honrar a aquel que nos amó primero. Para mantenernos en esa verdad y en esa libertad, debemos ser intencionales en nuestra vida espiritual. No podemos vivir de emociones pasajeras o de momentos esporádicos de fe. Necesitamos un caminar constante con Dios, un compromiso diario de buscar su presencia, de escuchar su voz y de obedecer su palabra. Cuando hacemos de Cristo el centro de nuestra vida, cuando priorizamos nuestra comunión con Él por encima de cualquier otra cosa, comenzamos a experimentar una libertad que el mundo no puede ofrecer, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una seguridad que viene de saber que estamos en sus manos. Hoy Dios nos llama a vivir plenamente en la libertad que Cristo ya compró para nosotros. No importa lo que hayas enfrentado en el pasado, no importa cuán grandes hayan sido tus errores, su gracia es suficiente para levantarte, para restaurarte, para darte un nuevo comienzo. No permitas que el enemigo siga susurrando mentiras a tu mente. No aceptes vivir en condenación cuando Jesús ya declaró tu victoria. Levántate en fe. Toma posesión de la verdad que te hace libre y camina con la cabeza en alto, sabiendo que eres un hijo de Dios, amado, perdonado y redimido. Que el Señor te fortalezca para vivir cada día en esa libertad que Cristo te ha dado. Que su verdad sea el fundamento sobre el cual construyas tu vida y que nunca olvides que nada ni nadie puede arrebatarte el derecho a ser libre en Cristo. Que tu corazón se llene de su paz y que cada paso que des sea una declaración de fe, una muestra de que has decidido vivir no conforme a lo que el mundo dice, sino conforme a lo que Dios ha hablado sobre ti. A lo largo de este mensaje hemos reflexionado profundamente sobre la importancia de vivir en libertad espiritual, de permitir que la verdad de Dios ilumine cada rincón de nuestra vida
y de no dejarnos atrapar por las mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestra mente y en nuestro hogar. Hemos visto cómo el poder de la oración transforma atmósferas, cómo consagrar nuestro espacio al Señor trae paz y cómo la presencia de Dios tiene el poder de romper cualquier cadena que nos ate al temor, a la angustia o a la opresión. Pero ahora quiero llevarte a una reflexión final que resume todo lo que hemos compartido. El secreto de vivir en esa libertad espiritual constante es mantener una comunión inquebrantable con el Espíritu Santo. Es permitir que su voz sea la que guíe nuestras decisiones y que su verdad sea la que defina quiénes somos y cómo vivimos. No podemos pretender vivir en paz cuando nuestra mente está llena de pensamientos que contradicen la palabra de Dios. No podemos experimentar la plenitud de su presencia si seguimos permitiendo que el enemigo siembre dudas sobre nuestra identidad en Cristo. Por eso hoy quiero animarte a que tomes una decisión firme. No vivas más bajo el yugo de la culpa. No permitas que el temor se convierta en el centro de tus pensamientos, porque Jesús ya rompió toda cadena en la cruz, ya declaró tu libertad, ya te dio el derecho de caminar como hijo o hija de Dios, victorioso y lleno de esperanza. Dios nunca quiso que vivieras con miedo, nunca quiso que te sintieras indigno o atrapado en un ciclo de culpa. Él desea que experimentes la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo se encuentra cuando dejamos nuestras cargas a los pies de la cruz y permitimos que su amor nos envuelva por completo. El mundo puede intentar convencerte de que la libertad depende de lo que tienes o de lo que logras, pero la verdadera libertad radica en saber que Cristo ya pagó el precio completo y que ahora eres libre para amar, para perdonar, para dejar el pasado atrás y caminar hacia un futuro lleno de esperanza. Cuando eliges creer en esta verdad, cuando decides aceptar que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, entonces tu perspectiva cambia, tu carga se aligera y tu corazón encuentra descanso. Esa libertad no depende de las circunstancias externas, porque viene de lo profundo del alma, donde el Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios, herederos de su gracia y participantes de su gloria. No importa lo que otros digan, no importa cuántas veces hayas fallado en el pasado, hoy tienes la oportunidad de levantarte en fe, de declarar que tu vida está en las manos de Dios y que nada podrá separarte de su amor. Permite que el Espíritu Santo llene tu vida con su presencia. Permite que cada rincón de tu hogar sea un altar donde el nombre de Jesús sea exaltado. No te conformes con vivir en la duda o en la incertidumbre, porque la verdad de Dios es clara y poderosa. Tú eres libre en Cristo, tú eres amado, tú eres redimido, y ninguna mentira del enemigo puede cambiar esa realidad. Mantén tu mirada fija en Jesús, autor y consumador de la fe, porque cuando caminas con Él, no hay cadena que pueda atarte, no hay oscuridad que pueda apagarte, no hay culpa que pueda hundirte. En Él encuentras la fuerza para seguir adelante, la paz que el mundo no puede ofrecer y la certeza de que, pase lo que pase, su presencia te acompaña en cada paso. Si alguna vez sientes que la carga es demasiado pesada o que el enemigo está intentando infiltrarse en tu vida, recuerda que no estás solo. Recuerda que Dios está contigo y que su poder es más grande que cualquier amenaza. Clama a Él, busca su rostro y permite que su espíritu renueve tu mente y tu corazón. Hoy es el día para tomar una decisión firme de vivir en libertad, de cerrar cualquier puerta que el enemigo haya intentado abrir y de declarar con autoridad que tu vida, tu familia y tu hogar pertenecen al Señor. Que esta verdad permanezca en tu corazón y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te guíe en cada paso que des. Que su presencia nunca falte en tu vida y que su amor te envuelva en cada momento. Amén.